pastor, he pecado contra mi esposa, he pecado contra Dios, he pecado contra mi familia, caí en adulterio, necesito que Dios me perdone, necesito restauración, pastor, ayúdeme. Esas fueron las palabras de un hermano en Cristo hace muchos años que me buscó en mi oficina porque quería salir de una situación en la que él se había enredado. Y no vaya a creer que se trataba de un inconverso o de un recién convertido. Era un creyente de años que le había fallado a su esposa y que se había arrepentido de corazón y que quería arreglar las cosas en su matrimonio. Él quería consejería matrimonial. Por supuesto, le extendimos la mano, invitamos a su esposa a que se uniera también. Hicimos una sesión de consejería, varias sesiones de consejería con la dirección de nuestro pastor Francisco, nuestro pastor fundador, mi papá. Y gracias a Dios es un matrimonio que logró salir adelante, se logró restaurar. No es de extrañarse que los creyentes nos arrepintamos de pecados a veces graves, a veces menos graves, y volvamos a venir ante Dios buscando su gracia y su restauración. No es de extrañarse, porque la vida del cristiano se caracteriza por un constante arrepentimiento. Se dice que una persona es cristiana porque se ha arrepentido de su pecado y ha creído en Jesucristo para salvación. Son los dos elementos del cristianismo o de la salvación. Es el verdadero arrepentimiento, una admisión sincera de mi pecaminosidad, de mi condición, de mi necesidad del perdón de Cristo. Y por el otro lado, la fe, que es la creencia firme, la convicción que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y que Él es mi Salvador. Cuando yo tengo ese arrepentimiento y esa fe, entonces automáticamente me convierto en un creyente, en un hijo de Dios. Pero no crea que el arrepentimiento es algo que se hace solo una vez, porque seguimos cometiendo pecados y le seguimos fallando al Señor. El verdadero cristiano es una persona que está cada día más consciente del pecado que hay en él y de lo grande de la gracia de Dios para con su vida. A este proceso de constante arrepentimiento se le llama santificación. Y por supuesto que vamos a ir conquistando áreas de nuestra vida, vamos a ir venciendo nuestro pecado, vamos a ir teniendo victorias, pero en el proceso van a haber resbalones, van a haber recaídas, van a haber momentos en los que necesitamos volvernos a arrepentir. Y siempre el Señor nos promete que el que viene con un corazón contrito, Él no lo rechaza ni lo echa fuera. Así que la vida del cristiano es una vida de constante arrepentimiento. La santificación entonces consiste en dos partes, en mortificar el pecado, decirle que no a lo que mi carne quiere, y en vivificar el espíritu. Es decir, que al mismo tiempo que procuramos servir a Dios y darle fruto y ocuparnos en las cosas de Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, en servir a los hermanos con los dones que Dios ha puesto, también tenemos que luchar contra el pecado y decirle que no. Y eso implica, hermanos, que cuando hayamos cometido pecado y hayamos fallado delante de Dios, busquemos su restauración. Lo principal es confesarle a Dios nuestro pecado con arrepentimiento, recibir su perdón y seguir adelante y hacer planes para ya no seguir en las mismas. Cuando nosotros le confesamos a Dios, eso es suficiente para que Él nos perdone y nos limpie. Los cristianos evangélicos no creemos que es necesario ir donde un hombre a confesarse y que el hombre le extienda el perdón. Creemos, sin embargo, que los pastores o los líderes pueden ser instrumento de Dios para que rindamos cuenta, para que ya no sigamos en las mismas. Vamos y confesamos delante de otro ser humano, como lo hizo este hermano conmigo, para que podamos crecer en nuestro discipulado, para que podamos de verdad ya no seguir cayendo en las mismas. Se lo confesamos a Dios y a otro ser humano. Efesios capítulo 4 habla de ese proceso de santificación. En el versículo 22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos tenemos que despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren qué interesante cómo le llama la Biblia al pecado, los deseos engañosos. Cuando una persona es engañosa, cuando promete algo y no lo cumple. Los deseos engañosos o pecaminosos prometen satisfacer tu alma y nunca lo van a hacer, no lo cumplen. Ya no les tenemos que seguir creyendo. Pero entonces dice que nos despojemos de esos deseos engañosos, de esas tentaciones, de esos pecados,
que renovemos nuestra mente, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, el cual está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que tenemos que hacer es decirle que no a la conducta pecaminosa, aprender qué dice la Biblia para nuestra situación y luego comenzar a actuar en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la técnica bíblica del despojarse y vestirse. No basta con que yo deje de hacer lo malo, tengo que comenzar a hacer lo bueno. No basta con que yo mortifique el pecado, tengo que vivificar a la nueva criatura en mí a través del Espíritu Santo. Y ahí nos da ejemplos, por lo cual dice, desechando la mentira, ahí me despojo. Y luego, ¿qué es lo que dice el Señor para renovar mi mente? Yo tengo que hablar la verdad. Entonces hoy me visto de ¿qué? Hablar verdad cada uno con su prójimo. Nos da otros ejemplos. El que hurtaba, no hurte más. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo dejo de robar, ahora me vuelvo una persona trabajadora y generosa. Otro ejemplo, que no salga de mi boca palabra corrompida, palabra que desanima, que apachurra, sino palabra buena que dé edificación a los oyentes. Y el último ejemplo, dice que se quiten de nuestra boca y de nuestro corazón la gritería, la amargura, el enojo, la ira y la malicia. Y que en vez de eso seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó en Cristo. El capítulo 4 había empezado hablando de la unidad que tenemos que tener como creyentes, que tenemos que ser humildes y pacientes, soportándonos unos a otros. Pero la única manera de verdad mantenernos en esa unidad, en esa humildad, en esa paciencia, es que cada uno de nosotros trabaje en su santificación. Recuerde, tenemos que tener un constante arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos debe llevar a abandonar esa conducta y a empezar a obedecer lo que dice la palabra de Dios.